En este vídeo vamos a ver el paso 4 de diseño de nuestro proyecto Quiz 2018, donde introducimos el diseño adaptativo, que son una serie de estilos CSS que hemos introducido aquí en el directorio de StyleSheet. Hemos introducido Smartphone CSS y White CSS para generar aquí esta vista de smartphone muy adaptada a dispositivos estrechos y esta vista de sobremesa muy adaptada a dispositivos anchos. Para ello se modifica el fichero layout de forma que tenga un estilo base, que es el style CSS que hemos modificado aquí para que nos genere este estilo de aquí, que cuando la pantalla se hace muy estrecha, digamos, importa también este estilo y entonces pasamos a ver así el estilo base, que es como debe verse en dispositivos de pantalla muy estrecha. Y el estilo white es este estilo que se define aquí, que cuando el dispositivo se hace ancho, cuando estamos en un sobremesa, entonces se añade a este estilo base y se nos transforma de esto en este estilo de aquí. Esto se hace así porque el diseño adaptable o responsive lo que busca es uniformizar el acceso a todo un conjunto de dispositivos muy grande que existe hoy día y desde el cual consultamos la información. ¿Qué pasa desde los PCs de sobremesa o incluso portátiles a las tabletas, móviles, incluso las televisiones inteligentes? Lo que pretende es optimizar la experiencia de usuario y hacer la información entendible y relacionable independientemente del dispositivo en que estemos. Por eso utilizan un diseño básico, que es este diseño central que teníamos, y luego ese diseño básico lo van adaptando a los diversos dispositivos para que la estructura básica sea la misma y solo cambie la forma en que la presentamos. Esta adaptación al tamaño, normalmente a la anchura del dispositivo, se hace con una serie de elementos de CSS como el viewport, los media queries o incluso con JavaScript, ya que en el pasado, aunque no existían estos elementos que empiezan a aparecer con CSS3, había que hacerlo con JavaScript directamente. Aquí tienen más información los que estén interesados un poco en cómo hacer páginas web responsivas al tamaño. Lo primero que tenemos que hacer es modificar el layout para introducir el elemento viewport, que lo que define es pues una estructura que nos permite adaptar con facilidad la información al dispositivo en el que estemos. Por eso, en el fichero layout de JS se introduce aquí esta línea con una definición meta del viewport, donde lo que decimos es que el contenido de ese viewport se va a adaptar a la anchura del dispositivo y que la escala inicial va a ser igual a 1. Si quieren más información sobre el viewport, la pueden ver aquí. Esto es lo que nos permite adaptar la información uniéndolo a los estilos que vamos a ver a continuación, de forma que en vez de ver en el móvil la información así, la veamos con el viewport, es decir, el puerto de vista, el espacio de vista que vamos a utilizar, adaptada a nuestro dispositivo. Además, vamos a adaptar los estilos con las media queries que aparecen en CSS3, de forma que este estilo base se adapte con las media queries, que son pues estos atributos de tipo media que metemos aquí en la importación de los estilos smartphone y white, que son los que adaptan a pantalla ancha y a pantalla estrecha. El estilo base se importa sin ningún tipo de media, por lo tanto se importa siempre, mientras que estos básicamente aquí importamos un style sheet de tipo CSS que lo importamos solo si el medio en el que estamos presentando la información, que es lo que dice este atributo de aquí, es solo screen, es decir, solo tiene pantalla, la anchura mínima es de 200 píxeles de la información y la anchura mínima del dispositivo, del min device width, es de 600 píxeles. Entonces, en ese caso, cuando se cumple esto, importamos el estilo white, porque es cuando estaremos en este caso de aquí. Si el estilo que queremos importar cumple este media de aquí, es decir, only screen, solo tiene screen, pero además el max width es de 400 píxeles, es decir, estamos en un dispositivo estrecho, entonces vamos a importar este otro estilo, el estilo smartphone, que es el que nos va a adaptar a este formato de aquí. Con eso vamos a hacer cuando estemos en pantalla ancha, lo veamos así, cuando estemos en pantalla estrecha, lo veamos de esta forma. Para ello, digamos, lo que va a ocurrir es lo siguiente.
Nosotros la página principal la hemos enriquecido en este momento pues con una serie de identificadores de clases y de nombres de clases y de identificadores de componentes HTML, del header, del nav, del section y del footer. Por eso los estilos que se aplican aquí son pues a todo el body, es decir, a todo el conjunto de la página, se le aplica este font y este margen. Luego, a lo que es la página, que es el div que está justo después, que está, digamos, pegado a la página, pero que no es la página, porque puede quedar un borde entre este div page y el body, le aplicamos estos estilos de aquí. Hacemos que el display sea de tipo flex, para que las cosas se adapten. Que el flex flow sea en sentido row, que las cosas vayan, digamos, apilándose en sentido de la fila. Que el margen sea de 2 píxeles y automático y que el padding sea de 0 píxeles. Después aplicamos aquí en el main, que es todos los elementos que llevan la clase main, que es decir, todos ellos, aplicamos estos estilos de aquí. Todos van a ser elementos de tipo flex, con el borde va a ser de 1 píxel y va a ser sólido y de este color, el padding va a ser de 2 píxeles, el margen de 2 y el background va a ser de este color. Por eso el background que vemos cuando estamos en el estilo va a ser diferente del background que vemos cuando estamos en el estilo smartphone o en el estilo ancho. Además, a main header, main nav y main footer, es decir, al header, al nav y al footer, pero no a la sección principal, le decimos que centre el texto, que el elemento de texto sea centrado. Por eso veremos aquí pues esto centrado y, digamos, la navegación centrada y esto otro centrado, salvo que los estilos que metemos luego digan lo contrario. Y la parte central la veremos de acuerdo al estilo pues, que tenga, que se haya definido para ella. Además de eso, en main nav, en el header le añadimos un margen de 0 píxeles, al main nav, al A que está en main nav, es decir, a las enlaces de navegación, les añadimos aquí este margen, 0 píxeles a un lado y 5 píxeles al otro, y a la sección le añadimos un padding de 20 píxeles y un text align left. Por eso vemos aquí los textos alineados a la izquierda. Y además hemos añadido aquí 20 píxeles para que el texto no se nos pegue, digamos, al borde, sino que haya 20 píxeles en ese lado. Y luego aquí ponemos que el color de los enlaces sea este de aquí y por eso los enlaces se ven de este color de aquí. Además, cuando tenemos el estilo ancho, cuando queremos pasar de aquí a aquí, lo que se hace es importar este fichero, el fichero white. El fichero white añade estas sentencias o estos comandos de CSS de aquí. Lo primero que hace es que el background del body sea este de aquí, que es este gris que vemos aquí. Por eso cambia, digamos, este background que tenemos aquí a este de aquí. Lo segundo que se hace es page after. Page era el div que englobaba a la página, que nos inserte en color blanco el content white layout. Por eso nos aparece aquí este texto white layout en blanco. Además, en main nav lo que dice es que sea flex, 0 y automático. Y entonces va a ser flex sin separación, de forma que los enlaces, cuando se estrecha digamos, la caja en la que están metidos, pues pasan a estar en formato vertical, tal y como los tenemos aquí, en vez de estar en formato horizontal como los tenemos aquí. Main nav, además, también va a llevar display block y el text align va a ser a la derecha, que es una parte complementaria, como ya les explicaron en la parte de CSS. Y por último, main section le hacemos flex igual a 1 y con overflow automático por si nos pasamos del tamaño. Además de esto, metemos también este otro fichero, el smartphone CSS, que es el código que se añade, el código CSS, al estilo básico para transformarlo en este de aquí. Como ven, es bastante sencillo. Decimos que el font size va a ser large, de forma que veamos todo más grande. Si quisiéramos lo más grande, tendríamos que decir incluso X large, que se puede decir. El background va a ser este gris más negro que tenemos aquí, por eso el background pasa a verse así. Y aquí en el main header, con el page after, añadimos el cont smartphone layout, que es ese que se añade aquí abajo, que está en negro y que no se ve demasiado bien. Había que haberlo puesto en blanco también para que se viese un poco mejor, pero se nos pasó. Además de esto, en el main header decimos que el font size sea extra large, por eso en el main header, que es este en todos estos pasan a ser extra largos,
Y por último, hacemos que las cosas que sean non-arrow, que se haga display known. En display known se ha puesto la parte del título, digamos, en un bloque que pertenece a esta clase, se ha puesto la parte del título, esta de aquí, welcome to quiz, el welcome to, de forma que cuando pues aplique este estilo, el welcome to, que como se hace un display none y el welcome to está en un bloque de tipo span que pertenece a esta clase, desaparecerá y no se mostrará porque se ha dicho display none y solo seguiremos viendo la palabra quiz. De esa forma podemos hacer que el título sea más corto y que no se nos salga ni nos cree una especie de cabecera demasiado grande. Y con esto acabamos este tema, nada más, muchas gracias.